Espíritu Santo, tú eres armonía, haznos constructores de unidad. Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar a ser una sola familia. Amén. Se encuentra con nosotros Madre María Antonieta, presidenta del Consorcio de Centros Educativos Católicos, quien ha querido saludar y dirigirles unas palabras. Adelante, Madre María Antonieta. Gracias, Ana Lucía. Paz y bien. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Reciban a nombre del Consejo Nacional, Consejo Directivo del Consorcio, un saludo fraterno. Y en esta oportunidad, para animarlos, para fortalecerlos desde ya con nuestra oración y con nuestras palabras, para este desafío que nos toca vivir ahora, que es una educación eminentemente virtual y a la cual tenemos que reconocer no hemos estado preparados. Tenemos desafíos. Uno de esos es que tenemos que reconocer que somos frágiles. Luego, que no hay fronteras. Y ahora no podemos hablar de un futuro para mí, sino un futuro para nosotros. El Santo Padre nos habla de un humanismo solidario. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco, como miembros de una escuela católica, a pasar de la conexión a la comunión. Tenemos que seguir enseñando a convivir y a ser anunciadores de esperanza. No renunciemos a estos valores y que esta preparación en lo formativo no se quede solamente para una educación presencial, sino que ahora más que nunca en esta educación virtual tiene que significar un desafío para nosotros, porque hoy más que nunca tenemos que formar la conciencia de una dignidad como persona, aprender a escuchar, a acompañar y a continuar la historia. Deseo para cada uno de ustedes que estos días que vamos a compartir a través de este curso podamos no solamente compartir nuestras experiencias, sino también nuestras vidas y tratar de hacerlo mejor para ese gran desafío que tenemos en la escuela católica. Los animo pues a vivir siempre en una esperanza contagiante y a tratar de ser mejor cada uno de nosotros y a cuidarse. Hoy más que nunca, la educación preventiva, nosotros tenemos que ser protagonistas de ella para poder indicarlas, enseñarlas a nuestros estudiantes y no olvidar de fijar siempre la mirada en lo bello y en lo bueno. Dios los bendiga y que toda esta jornada sea una jornada con mucho ánimo y esperanza. Adelante. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Excelentes palabras y creo que con ese ánimo todos estamos ahora listos para poder comenzar. Vamos a primero invitar nuevamente a Ana Lucía para que pueda leer la hoja de vida de nuestra expositora. Ana Lucía, ¿nos escuchas? Sí, sí. Adelante, por favor. Les decía que esta noche nos convoca el curso virtual, la evaluación formativa en la educación a distancia, que estará a cargo de nuestra maestra Liliana Vilches Mendoza. Liliana es licenciada en educación con estudios de maestría en autoevaluación, acreditación y certificación educativa por la UNIFE, especialista en administración por la Universidad ESAN. Tiene una diplomatura en gestión de la calidad de instituciones educativas por la PUC. Ella es también especialista en gestión pedagógica, gestión curricular y estrategias de aprendizaje. Coordinadora del Diplomado en Gestión del Aprendizaje del Consorcio de Centros Educativos Católicos. Consultora del Ministerio de Educación, consultora educativa, asesora de diversas instituciones educativas a nivel nacional, y promotora y directora del colegio privado Liceo San Juan. Sin más preámbulos, paso con Liliana. Buenas noches, Liliana, adelante. Buenas noches Ana Lucía, buenas noches hermana María Antonieta, Juanita y todos los participantes de este curso. Y yo quiero empezar, la verdad, agradeciendo al Consorcio de Centros Educativos Católicos por demostrar que en este momento tan difícil está a la vanguardia siempre.
La verdad que la plataforma que tiene el consorcio es una plataforma muy ágil, muy dinámica, muy interesante, que nos va a compartir, que nos va a permitir compartir muchos materiales educativos y que nos va a permitir estar en contacto constantemente. Ya le hemos ido trabajando con ella en los cursos anteriores, que eran presenciales. Y hoy esta plataforma, la verdad, se convierte en una herramienta vital. Agradecer al consorcio por esta idea de estar ya en la virtualidad y que hoy nos dé este espacio tan importante para el aprendizaje. Eso es lo primero que quisiera decirles. Contamos con esta plataforma que de verdad nos va a ayudar a aprender juntos. ¿De qué se trata hoy? Creo que nadie tiene respuestas ni recetas. Estamos aprendiendo juntos. Y la idea de este curso es eso, empezar a reflexionar juntos sobre este escenario tan distinto, tan sorpresivo, tan duro, tan complicado que le toca vivir a la sociedad, pero sobre todo al colegio privado. Yo creo que es muy importante tener eso muy claro. La idea de este curso, ¿cómo lo vamos a manejar? Son 8 sesiones, ya ustedes lo saben. Queremos hacer un curso participativo, es el primer curso que estamos dando de esta manera ahora en el invierno, virtual, de parte del consorcio. Seguramente van a venir muchos más, porque hoy más que nunca, queridos amigos, queridos profesores, tenemos que capacitarnos. Si eso era una tarea de todos los docentes siempre, hoy de verdad que es una tarea imprescindible. Tenemos que aprender, tenemos que empoderarnos de todos los entornos virtuales, de todas las grandes posibilidades que nos da la tecnología. Miren ustedes, si alguien nos decía el año pasado que este año íbamos a tener la educación virtual, íbamos a decir que no, que era imposible, no lo podemos hacer. Y lo estamos haciendo. Estamos demostrando que los maestros nos podemos sobreponer, podemos pararnos rápido de una situación tan complicada y dar respuestas. Y por eso es tan importante. Muy bien, vamos a empezar entonces. Yo les voy a ir contando primero cómo vamos a ir trabajando en estas 8 semanas, porque son cada semana, todos los miércoles, nos vamos a reunir 2 horas de 7 a 9. Vamos a pasar, por favor, Julio, o David, ayúdame, por favor. Empezamos entonces, porque vamos a reflexionar juntos. ¿Cuánto hemos aprendido en estos meses? ¿No? ¿Qué pasó en este tiempo de aislamiento, de emergencia? ¿Qué pasó con la educación? ¿Cómo hemos hecho en los colegios para pasar rápidamente de una educación presencial muy planificada? Yo sé que ustedes ya tenían su PAD, tenían toda su planificación anual, sin embargo, todo nos cambió. Y tuvimos que reponernos rápidamente y empezar a dar un servicio virtual y de calidad. Entonces, ese es el compromiso que tenemos los maestros, sobre todo de los colegios que conforman el consorcio de colegios católicos. Entonces, hemos tenido que empezar a trabajar virtualmente la educación remota. Todavía no nos ponemos de acuerdo si es virtual, si es remota, si es a distancia. El mismo Estado, les cuento que estuve revisando, en los documentos oficiales se utilizan indistintamente todos esos adjetivos o esos nombres para el tipo de educación que tenemos hoy. En todo caso, es una educación no presencial, ¿no? En cualquier modalidad que la tengamos. Muy bien, avanzamos, por favor. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso hoy. Miren, esa es nuestra vida hoy. Todos estamos ya familiarizados con estas pantallas y por eso con esta imagen que le he puesto en medio, que es un poco las estadísticas, que todos estamos pendientes de los contagiados, de los lamentables decesos que hay en el Perú y en el mundo todos los días. ¿Qué educación debemos brindar en este escenario, profesores? Eso ya es un reto. Pero el reto más grande, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos teniendo claro que la evaluación debe ser el proceso más transparente y justo que debe darse en cualquier sistema, sobre todo en el educativo? Entonces, es preciso analizar el impacto de este virus que ha tenido en el sistema educativo y sobre todo reflexionar sobre las problemáticas que ha desencadenado y sus consecuencias en los diferentes colectivos, en los padres de familia, en los maestros, en los directivos, en los promotores educativos, en fin. Entonces, yo creo que no hay educación sin contexto. Este es un curso normal de una educación a distancia en tiempos normales. Esta es una educación remota en tiempos de emergencia, con una emergencia sanitaria. Entonces es una situación totalmente atípica, totalmente nueva, donde estamos aprendiendo a hacer el camino en el andar. Y creo que eso es lo más importante. Pasemos, por favor. En ese escenario, entonces,
está este curso. Miren qué tal reto, evaluación formativa en educación a distancia. Ya evaluar formativamente la educación presencial ya era un reto. Todavía estábamos muy metidos con el contenido, con el examen formal, el bimestral, el trimestral o como lo queramos llamar. Todavía no nos costaba despegarnos de algunas prácticas ¿no? tradicionales en educación. Y hoy, de pronto, además de eso, tiene que ser virtual. Entonces, el desafío es inmenso. ¿Cómo hemos organizado esas 8 sesiones? Porque la verdad que quisiéramos que sean sesiones donde todos nos compartamos nuestras experiencias y lleguemos y descubramos juntos las soluciones. De eso se trata. Yo siempre voy a marcar algunas ideas, profesores, pero recuerden, estamos escribiendo la historia en este momento con una educación virtual por primera vez en el Perú a nivel nacional. Estamos de verdad siendo parte y protagonistas también de esta historia. Muy bien. Hoy día vamos a hablar, el tema de hoy es la educación no presencial y el desarrollo de las competencias en el marco del currículo nacional. Porque para hablar de evaluación, primero hay que pensar, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué estoy enseñando? Voy a enseñar contenidos, estoy trabajando con competencias, ¿cuáles competencias? ¿Cómo? Porque eso que los chicos van a aprender es lo que yo voy a evaluar. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a desarrollar competencias virtualmente? Porque tenemos un currículo que está vigente que nos pide eso. Tenemos la norma 093, que es la que un poco norma la educación a distancia, la educación remota, que nos habla también del enfoque por competencias. Entonces, hay que tener claro, eso es lo que queremos hacer hoy día. Esa es nuestra meta, nuestro propósito de aprendizaje. Recuerden que siempre tenemos que decir qué esperamos de las sesiones. Esperamos que todos estemos convencidos de que debemos trabajar competencias. No porque el currículo lo diga, y porque la norma los obligue, porque es lo que necesitamos hoy. Necesitamos volver chicos competentes, que sean capaces de enfrentar retos, desafíos, en este desafío que están enfrentando. La siguiente sesión, que es el otro martes, vamos a hablar del enfoque formativo en la evaluación según el currículo nacional. Y como ese enfoque formativo, vamos a tener que dar una vuelta de 360 grados y meterlo a la virtualidad. En la tercera, vamos a hablar de las evidencias de la evaluación formativa en la educación no presencial. Recuerden que tenemos que tener evidencia. La evaluación formativa me pide evidencias. Muy bien, al final del bimestre, del trimestre, yo voy a articular ese desempeño del estudiante con una calificación. ¿No es cierto? Que va a ser literal este año hasta segundo de secundaria y entero, cuarto y quinto todavía va a ser vigesimal, según la norma 094. Perfecto. ¿Qué evidencias voy a pedir? ¿Cómo hago para yo tener realmente las evidencias precisas, claras de lo que el estudiante está aprendiendo? La cuarta sesión, que es el 24 de junio, vamos a hablar de instrumentos y herramientas tecnológicas para la atención educativa a distancia. Profesores, la verdad, vamos a hacer también referencia a la 093, que es donde nos dicen, ¿no es cierto?, cómo trabajar la educación remota, nos dan algunas normas allí. Yo les quiero contar que de verdad hay muchas herramientas. Creo que como ustedes, como todos los maestros, nos hemos dedicado a buscar cosas. Yo la verdad estoy en un proceso de búsqueda, de intentar, porque la idea es, profesores, yo no puedo pensar que yo voy a hacer las clases igualito como las presenciales. Eso no puede pasar. Si ya estoy en la tecnología, yo tengo que lograr utilizar herramientas tecnológicas para las evidencias, porque si no va a ser imposible. 2, tengo que utilizar la tecnología como un dinamizador del aprendizaje. Mi estrategia está ahora en la tecnología. Estamos en mayo. ¿Cómo hacemos para que el estudiante se sostenga hasta diciembre si no nos ve, si no hay una mirada, no hay un encuentro presencial, no hay esa interacción, esa calidez que implica el encuentro humano entre un maestro y un estudiante? ¿Cómo hago para hacerlo sostenible? Los chicos están, algunos prenden las cámaras, algunos no, nosotros no sabemos. Pueden haberlo prendido y estar en otro lado haciendo otra cosa. ¿Cómo hacemos? Pero si empezamos a utilizar herramientas tecnológicas, posiblemente los podamos enganchar, porque eso es lo que a ellos les gusta. Ellos siempre están en búsqueda de esas nuevas herramientas. Luego, la quinta sesión, vamos a hablar del portafolio digital. Ustedes saben que ya muchos de ustedes han estado en los cursos el año pasado de portafolio, ¿no? Como una evidencia muy importante. Hoy la norma 094 habla del portafolio. Lógicamente tiene que ser digital hoy. Si todo el año es a distancia, no hay otra forma. Vamos a conocer algunas herramientas para hacer portafolios digitales. Ya en su momento hablaremos la magia de ese instrumento que nos va a permitir tener una carpeta, una determinada aplicación para ver todo el trabajo del estudiante en un determinado periodo, ¿no? En una unidad, en un bimestre, como yo lo haya ordenado.
con instrumentos de evaluación, con autoevaluación. De verdad que es una herramienta muy potente. Hay varios instrumentos para hacerlo, varias herramientas, y hay muchas que son gratuitas. Entonces, vamos a ir aprendiendo juntos. La retroalimentación en la educación no presencial, profesores, es vital. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos las devoluciones? El estudiante me entregó un trabajo, una tarea, un desafío que le pedí, que le he contestado poniéndole A, B o 14. No, si está en tercero, cuarto y quinto. Tengo que haberlo retroalimentado, tengo que haber hecho un comentario descriptivo de ese desempeño. ¿Qué cosa hizo bien? ¿Qué cosa hay que mejorar? Y por supuesto darle sugerencias y oportunidades. Recuerden que estamos en un momento donde la flexibilidad tiene que ser parte de nuestra práctica docente siempre. Entonces vamos a ver la retroalimentación, vamos a ver la escalera de la retroalimentación, la pirámide de la retroalimentación. Hay cosas muy interesantes de retroalimentación que se pueden trabajar también a distancia. Ya en la 7ª sesión vamos a hablar de la norma. ¿Cómo aplicamos la norma 094? Este año, que es un año, ¿no? Es un año especial. Este año donde posiblemente todo indica que así sea, no va a haber repitencia para nadie, ¿no? También con Aprende en Casa, donde hay muchos niños que no se pueden conectar en la educación pública. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el papá sepa? Porque yo me imagino que ya lo anunciarán en algún momento. Ya está, el ministro está estudiando, he visto en las redes sociales. ¿Cómo hacemos para que el estudiante y el padre no pierdan la motivación? ¿Cómo hacemos para cambiar ese paradigma de que evaluación es nota, de que va a la escuela solamente a aprobar? ¿Cómo hacemos para entender que va a la escuela, ¿no es cierto?, a aprender? Un favor, ya apareció, gracias. Y por último, vamos a ver también la norma 094, vamos a demorarnos un poquito ahí, profesores, porque si bien es cierto, vamos a evaluar constantemente, también tenemos que rendir cuentas. Y eso implica certificar. Cómo vamos, el chico está promovido, con cuánto, por qué, etc. Esa es un poco la dinámica de lo que vamos a trabajar estas 8 sesiones. Yo la verdad espero que sean enriquecedoras para todos y que podamos compartir muchas experiencias. Muy bien. Pasamos, por favor, David. Yo quiero pedirles, por favor, yo sé que son muchos, ahorita veo 71 personas, no sé cuántos serán exactamente, pero es importante la interacción en una sesión de aprendizaje. Y este es un curso. Entonces necesitamos saber quiénes estamos. Lógicamente no vamos a poder hacer que cada uno se presente, porque imagínense, si fuera así, nos vamos a demorar muchísimo y no vamos a terminar. Pero sí por colegio, profesor. Yo les voy a agradecer que nos organicemos entre ustedes, ya ustedes saben quién puede presentar a su colegio. La idea es presentar al colegio de dónde son, porque hay participantes de colegios que son de provincia, y decirnos más o menos cuál es su expectativa, qué dudas tienen. Yo voy a ir tomando nota aquí. Vamos a empezar, no sé por qué colegio empezaremos, porque han estado escribidos hasta hoy día, todavía no tengo la lista completa, pero invitamos al primer colegio, a ver si me ayuda David, que levanten la manito y que me digan un poco de qué colegios son y qué esperamos, porque necesitamos saber quiénes estamos. ¿Entonces me están escuchando? Hola David, ¿me escuchas? Sí, te escucho atentamente. Recomiendo la opción del chat, ¿no? En el chat, Sí, por yo creo ejemplo, que la pueden opción del indicar chat. sus nombres y quien desea, obviamente, activamos el micrófono. Lo que yo sé es que está el Colegio San Antonio, está el Colegio Inmaculada Corazón, Señor de la Misericordia, Santa Rosa, sé que está el Colegio Inmaculada Concepción, sé que está el Colegio María Reina, sé que está el Colegio San José de Ica. Entonces, profesores, somos muchos. Entonces, yo la verdad les voy a agradecer que por lo menos por el chat me vayan diciendo qué colegios están. A lo largo de la presentación, no importa si no es hoy, acá está el Colegio San Antonio, ¿ya ven? Entonces, vamos así, Beata, Ana María, Yowei, también. Entonces, esa es la idea, ir viendo, porque yo les cuento que en las próximas sesiones vamos a trabajar en equipos. Vamos a hacer grupos, entonces ahí nos vamos a ir conociendo más. Ahí está el Colegio San Antonio, y vamos a ir trabajando colaborativamente. Ustedes saben que la virtualidad nos permite eso. Entonces, yo voy a ir leyendo esta Inmaculada Concepción, Colegio Santa Ángela, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Colegios amigos, Rosa de Lima, de ATE. Miren cuántos colegios está Señor de la Misericordia, cuántos colegios, el Colegio San Antonio, estamos San Francisco de Borja. Miren cuántos colegios aquí buscando respuestas, construyendo nuestra propia respuesta. El Carmelo del Cusco, un saludo al Cusco, un saludo a Ica, San José de Ica,
También sé que está Chiclayo, ¿no? El María Reina, en fin, profesores. Gracias por compartir con nosotros este espacio, estas 8 sesiones donde vamos a aprender juntos. Ya nos iremos conociendo entonces poco a poco. Muy bien, vamos entonces, ahí está el Santa María Reina de Chiclayo, estoy leyendo el chat, estoy viendo más o menos cómo estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos ahora a seguir avanzando y lo primero que quiero preguntar es, ¿qué entendemos por educación no presencial? Creo que todos entendemos a veces cosas distintas, ¿no? Es la televisión, es la radio para el Estado, también eso no presencial, sí. Es una plataforma, es esta plataforma como el Zoom, donde nos permite conectarnos en vivo. ¿Cómo estamos trabajando sobre todo los colegios privados? Sus colegios, ¿no? Aquí, ahora, en este momento. Entonces, lógicamente, la educación no presencial es aquella donde no coincidimos con los estudiantes en tiempo y en espacio, sobre todo en espacio, ¿no? Es difícil, no nos estamos encontrando y, por lo tanto, es una educación no presencial, no estamos juntos. Y eso, profesores, hace que se pierda, sí es verdad, un gran componente de la educación, ¿no? La relación, la interacción, el calor humano que hay en una sesión de aprendizaje. Muy bien, vamos a pasar entonces, por favor. Vamos avanzando, David. Entonces, profesores, dale, por favor. Vamos a ver que hay 2 escenarios en los que trabajamos. Casi todos tenemos una plataforma que puede ser cualquiera, ¿no es cierto?, la que ustedes quieran. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos subiendo, por una parte, asincrónicamente, vamos subiendo documentos, PPTs, videos, una guía, no sé, todo lo que nosotros pensamos que los chicos necesitan para trabajar. Necesitamos una herramienta de internet, sí. Intercambio de información virtual. El estudiante nos devuelve las tareas, nos devuelve los desafíos que le enviamos. Los estudiantes descargan sus materiales, ¿no es cierto? Se trabaja de manera sincrónica. Eso estamos haciendo todos los colegios. Muy bien. Pero no solamente hacemos eso, tenemos también una educación remota. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestra casa remotamente vamos trabajando en vivo, en tiempo real. Entonces, estamos combinando esas 2 cosas. Las 2 son educación no presencial. Miren, hemos instaurado esas modalidades en nuestros colegios. Yo creo que no hay ninguno que no tenga esas 2 modalidades hoy. Tenemos una plataforma, cual sea, y tenemos los encuentros en plataformas en vivo, ¿no es cierto? Para las plataformas en vivo, lógicamente, tenemos que tener herramientas, una plataforma tecnológica. Por ejemplo, el consorcio está trabajando ahora con el Zoom, que es una plataforma, la verdad, muy buena, que nos permite hacer además varias cosas. Es en tiempo real. En este momento estamos conectados. Igual hacemos con los chicos, tenemos un horario. El estudiante asiste a clase donde coincide con sus compañeros en el tiempo, ¿no es cierto? No en el espacio. Entonces, profesores, y por supuesto, vamos a necesitar tener internet. Entonces, porque es en tiempo real. Esa es nuestra educación no presencial. Con estas 2 herramientas tenemos que evaluar. Con estas 2 herramientas tenemos que lograr aprendizajes. Entonces, hay que ver qué estamos trabajando en las plataformas y qué estamos trabajando cuando nos conectamos directamente con los estudiantes en tiempo real. Se me fue la imagen, David, por favor. Se me fue la imagen, te voy a agradecer, a ver si me ayudas. Ahí está, muy bien, pasamos, por favor. Entonces, profesores, eso es lo primero. Para nosotros, la educación no presencial es eso. Y esa educación no presencial nos ha planteado retos muy grandes que estamos respondiendo a ellos. Me parece que de la mejor manera, la verdad, haciendo los mejores esfuerzos. Primero, adaptar y desarrollar los aprendizajes. ¿Cuáles eran los aprendizajes? Las competencias, de acuerdo a cada nivel del estudiante. Si son inicial, primaria, secundaria, de acuerdo al grado. Ya teníamos un anual, hemos tenido que adaptarlo. Para esa adaptación salió la norma 093 y para esa adaptación hemos tenido el dolor de cabeza que fue los planes de recuperación. De verdad que yo no sé, cada UGEL pidió lo que se le ocurrió. No vi 2 UGELes que han pedido lo mismo. Y de verdad, encima nos pedían todavía una parte presencial. Entonces, de verdad que es un plan de recuperación que ya no tiene vigencia, ¿no? Porque si todo el año va a ser a distancia y ahí hablan de lo presencial, entonces imagínense. Pero esa era la idea, adaptar lo que teníamos para la educación virtual. Y para esa adaptación tenía que garantizar logro de aprendizajes. Y acá viene la primera cosa que hemos tenido que hacer, priorizar qué vamos a trabajar. Yo creo que nadie puede pensar que todo ese anual que teníamos lo vamos a poder hacer. Primero, porque tenemos menos horas en muchos casos. Segundo, porque no es lo mismo. No es lo mismo. O
sea, yo creo que es un error pensar que lo presencial lo voy a hacer igualito en lo virtual. Eso no es así. ¿Qué más? Generar espacios de colaboración entre estudiantes y docentes. Hay que trabajar en equipos, profesores. Hay varias herramientas. Yo sí creo que una educación donde no se trabaje colaborativamente pierde un poco de sentido. Entonces hay que empoderarnos de esas cosas nuevas, ir aprendiendo. Y por supuesto ser flexibles. Flexibilizar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Tenemos que flexibilizar eso. Recuerden que hoy cada estudiante tiene una situación particular en sus casas. De repente el papá está sin trabajo, de repente tiene a un pariente enfermo con el COVID, de repente ya perdió a alguien en su familia. ¿Qué situaciones tan complicadas? ¿No? A eso se suma además los temas tecnológicos. Hay una sola computadora en casa, todo el mundo está trabajando, el internet se va. Hoy día, por ejemplo, por mi colegio había apagón, entonces no he podido haber clases en 2, 3 horas. Y esas cosas que nos van a pasar y que tenemos que tener protocolos, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ya hay que hacer un protocolo. ¿Qué pasa cuando se va la luz? ¿Cómo lo recuperamos? ¿Qué hacemos? Porque si no, el papá se queda con muchas preguntas. Y si el colegio no responde rápido, tenemos otra situación de reclamo y de incomodidad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que acostumbrarnos a trabajar. Todo el mundo entiende que si se va la luz nadie puede hacer nada, pero el colegio tiene que decir muy bien, ¿qué hacemos con estas clases que habían? ¿Cómo lo voy a manejar? Y eso es importante, profesores. Yo siento que, por ejemplo, estamos haciendo protocolos distintos. Eso también es importante, porque estamos en otro escenario. ¿Qué pasa si un niño se desconecta? ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Cómo hago con ese niño que hasta ahora no asiste regularmente porque tiene un problema? Entonces, hay que ir creando soluciones, pero las soluciones no están dadas. Las tenemos que crear, inventar. De eso se trata esto. Y como comunidad educativa yo creo que lo podemos hacer. Muy bien, pasemos por favor. Entonces, profesores, pensando en eso, ¿cómo hacemos para en una educación no presencial, utilizando una plataforma para la educación asincrónica y otra plataforma distinta para relacionarnos en vivo, para el aprendizaje sincrónico? ¿Cómo hacemos para desarrollar competencias? Yo creo que hoy más que nunca esto debe ser, profesores, de verdad, tenemos que estar convencidos de que tenemos que dejar. No, sería terrible que por esta situación volvamos al contenido. Les digo esto porque he visto muchas experiencias así, clases absolutamente de contenido, y entonces, ¿dónde está el contexto? ¿Dónde está la persona? Recuerden que el centro de la educación es el ser humano es el estudiante. El estudiante con un montón muy vulnerable, con un montón de situaciones complicadas. Entonces necesitamos trabajar la competencia, porque él es el centro, tenemos que ver sus necesidades, sus intereses, sus expectativas, su contexto. Si yo saco eso, ¿no? Y sigo enseñando toda la cantidad de contenidos que de repente tengo, sin crear eso, no estamos en la competencia. Muy bien, avanzamos por favor. Hoy día vamos a hablar un poquito de eso, cómo lo vamos a hacer. Vamos a compartir un videíto. Este video se llama Nacidos para Aprender, y creo que nos demuestra, sobre todo profesores, y quiero que pensemos en eso, nos demuestra que los estudiantes aprenden siempre. El aprendizaje no se ha detenido. Los chicos siguen desarrollando la competencia a lo largo de la vida y no se aprende solamente en la escuela. Y hablábamos siempre que aprendemos en la vida, ¿no es cierto? Aprendemos en la casa, aprendemos en la calle, cuando sabemos respetar las normas viales, aprendemos en todos los espacios. El niño, el estudiante, sigue con todas sus capacidades para aprender, por lo tanto sigue desarrollando competencias. Lo ha hecho siempre. Entonces hay que ir pensando cómo eso que el estudiante tiene, todas esas disposiciones para aprender, las podemos aprovechar en este escenario. Los invito entonces a ver este videito. Y ahora lo van a ver. Pasa el video, David, por favor. Es un video interesante, profesores, porque nos habla de eso, ¿no? De que nunca dejamos de aprender. Y eso hoy más que nunca es importante, en cualquier situación. Y también nos habla un poco cómo aprenden los niños, ¿no? Cómo la curiosidad, cómo hacemos eso. El descubrimiento sigue siendo una estrategia vital. Muy bien. Vamos a ver ahora el video y vamos a repensar un poquito. Les pido que lo vean pensando en dos cosas. De repente no podemos hablar todos, pero tenemos el chat. Quiero que por el chat me vayan comentando, ¿no? Y pensar en varias cosas mirando este video. Primero, profesores, sobre los contextos.
¿no? ¿Cuál es el contexto de hoy? ¿Cómo ese video lo llevamos a la realidad? Luego, ¿qué es lo que deben aprender los estudiantes que les sirva para la vida, ¿no? Muy bien. Sí, aprovecho un poquito la situación. Por favor, sabemos que estamos participando de diversos dispositivos, seguramente algunos propios, algunos prestados, con el apoyo de la familia. Para poder tomar asistencia, se solicita a la audiencia en el chat indicar su nombre completo. Por favor, es muy importante. La única manera que luego podamos verificar como en una clase, que estamos ya en la mitad porque hay que tener también mucha paciencia, que la conexión de cada uno de nosotros es un sacrificio. Y también puede ser que los profesores lleguen después, ¿no? De la hora pactada. ¿Okay? Entonces, le pedimos ese favor, poner su nombre completo en el chat. Muy bien, vamos con el video, por favor, David. ¿A veces sientes que eres capaz de mucho más de lo que la sociedad espera de ti? A mí me pasa. ¿Recuerdas cuando eras adolescente? Cuando la escuela tenía menos que ver con la pasión por aprender y más que ver con las calificaciones y las buenas notas. ¿Cuántas veces estuviste sentado en clase, aburrido, desesperado por salir de ahí? Todos los adolescentes sentimos eso. Albert Einstein actuó en consecuencia de eso. A los 15 años, estando en clase, de pronto decidió que ya era suficiente. Se puso de pie y se fue. Y nunca volvió. ¿Recuerdas cuando eras un niño y todo lo que querías era jugar con las cosas, desarmarlas, agarrarlas, y los adultos te decían no, no, no? Te decían niño bueno cuando estabas quieto y niño malo cuando no podías quedarte quieto. Todo con las mejores intenciones, por supuesto, pero eso no lo hace menos descabellado. Porque de hecho, nuestra capacidad de crear y aprender no tiene fronteras. Y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la invención de los estudios por resonancia magnética han permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Ahora sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Y es extraordinario. Entonces, ¿quieres saber de qué eres capaz realmente? Empecemos por el principio. El cerebro de un bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y unas 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del bebé. Son como muchos programas de software que solo se activan cuando el bebé se relaciona con su entorno. Y lo más asombroso es que si no se activan en el momento apropiado, simplemente desaparecen. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Si un niño no está expuesto al lenguaje antes de los 8 años, es posible que jamás aprenda a hablar. Podés ver entonces lo importante que es la interacción, que despierta y refuerza nuestra inteligencia latente. Y algo más, hemos evolucionado para aprender mirando las cosas desde distintas perspectivas y conectándolas. Eso lo hacemos a través del juego. ¿No sería maravilloso tener esto presente al criar a los niños? ¿Dejarlos jugar de pequeños y también cuando se hacen más grandes? Según su maestro, Charles Darwin nunca llegaría lejos porque pasaba demasiado tiempo jugando con insectos. Entonces, dejemos que los niños jueguen, porque el juego nunca es solo juego. Desde ya, esto implica invertir más tiempo y energía, pero a la hora de elegir dónde concentrar los recursos para que los niños aprendan, lo mejor es concentrarse en la prepubertad. En ese momento, aprendemos imitando a las personas a nuestro alrededor. A partir de los 12 años aproximadamente, esto cambia. Se despide el niño fácil y maleable y aparece el adolescente rebelde y desafiante. Miremos más de cerca qué ocurre en ese cerebro. ¿Ves lo que sucede? Muchas de las conexiones establecidas en la infancia se rompen y reforman. De los 12 a los 20 años aproximadamente, en el cerebro del joven tiene lugar el equivalente a un terremoto. Basta de aceptar lo que dicen los adultos. El cerebro del adolescente necesita hacer las cosas a su manera. Oh, no, piensan los padres. Oh, sí, piensan los científicos evolucionistas. Porque si no hubiésemos desarrollado este impulso de hacer las cosas de manera diferente, jamás habríamos llegado tan lejos. Hasta hace 60.000 o 70.000 años, para los niños era conveniente crecer siendo iguales a sus padres. Hasta que llegó la última era de hielo. Debemos estar agradecidos al puñado de ancestros que decidieron separarse de sus padres, condenados a morir en las cavernas. Construyeron balsas y cruzaron el océano, esperando encontrar climas más cálidos. Esto hizo que correr riesgos se convirtiera en el rasgo fundamental de la adolescencia.
No deberíamos menospreciar la adolescencia, sino honrarla por lo que realmente es. La lucha decisiva, el momento en que la nueva generación desafía el status quo y genera nuevas formas de ser y pensar que garantizan nuestra supervivencia. Imagina qué pasaría si concediéramos a la adolescencia la libertad de emprender esa lucha. En lugar de forzarlos a sentarse pasivamente en clase, ¿qué pasaría si confiáramos en que el anterior aprendizaje por imitación ahora les permite desplegar las alas y resolver las cosas por sí mismos? Esto puede sonar aterrador, pero no lo es, porque si permitimos que su curiosidad natural surja desde la infancia, los adolescentes estarán deseosos de aprender y conquistar cimas inexploradas del pensamiento. Y eso no es aterrador, es altamente estimulante. Hemos evolucionado para ser así, es lo que nos convierte en personas plenas y adaptadas. Dejemos de tratar de vivir de una manera perfectamente contraria a la forma en la que estamos programados. Permitamos que tanto nosotros como la próxima generación reivindiquen el increíble regalo de nuestros ancestros. La adolescencia no es un problema, es una oportunidad. Yo veía este video y pensaba en varias cosas, ¿no? Primero, profesores, cómo el contexto y los escenarios cambiantes y los desafíos hacen el aprendizaje. Miren cómo este contexto, cuánto está aprendiendo el estudiante. No hay personas que dicen, uy, los padres sobre todo, no van a aprender nada este año. Al contrario, están aprendiendo más que nunca. Yo creo que esa idea tenemos que tenerla muy clara. Anda volviendo, por favor, al PPT, David. Entonces, profesores, me quedo primero con esa reflexión, ¿no? El mundo ha cambiado de generación en generación porque ha cambiado los contextos. Este cambio tan grande que tenemos hoy en la humanidad, ¿qué cosa puede impulsar en los jóvenes, en los estudiantes? ¿Qué aprendizaje puede impulsar? Yo decía el otro día que hay dos competencias que hoy deben trabajarse, muchas otras también, pero que hoy se están trabajando ya, fluyen casi naturalmente en la educación virtual, que son las competencias transversales, que se desenvuelven en entornos virtuales. Miren, hasta el año pasado era un reto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y hoy todo lo estamos trabajando. Yo creo que esa competencia transversal, ¿quién no la trabaja? Ahora está demostrada que realmente es transversal. Todos la trabajamos, el estudiante realiza las capacidades de esa competencia. La primera es personaliza entornos virtuales, tiene su usuario, su contraseña, puede entrar, ¿no es cierto? Es capaz, lógicamente, de interactuar en entornos virtuales, siempre está devolviendo información al maestro, a los compañeros, pero además crea contenidos en entornos virtuales. Entonces yo sí creo, profesores, por ejemplo, esa es una de las grandes cosas que nos trae este cambio. La humanidad cambia, este cambio está cambiando la educación y está enseñando otras maneras de aprender y de enseñar. La otra competencia que se tiene que trabajar mucho, profesores, empezando por estas dos, es la de gestión de su aprendizaje autónomo, la otra competencia transversal. Tiene que aprender a gestionar su aprendizaje. Miren esa parte donde dice que si un niño no estuviera expuesto a un lenguaje, nunca podría hablar. Y es verdad. Si un niño no lo dejamos elegir, no lo dejamos que maneje su autonomía, no fortalecemos esa independencia, esa autonomía para el aprendizaje, nunca va a ser. Entonces, yo creo que esas dos competencias por sí solas ya están ahí, ¿no? Y las TIC fluyen, como les decía, en esta educación virtual. Y la otra, profesora, la de gestión de su aprendizaje, hay que trabajarla mucho. Qué importante es que el estudiante vaya gestionando su aprendizaje, se autoevalúe. Ahora que hablamos de evaluación formativa, necesitamos que ellos se autoevalúen y para eso tengo que dar algún instrumento con criterios muy claros para que puedan evaluarse. Eso, por ejemplo, tiene que ser hoy día una tarea muy, muy importante. Entonces, profesores, y dice en una parte del video que la escuela pues no solamente es para aprobar, la escuela es para aprender. Devolvamos a la escuela su rol protagónico. Este año ya, si todos van a ser promovidos, perfecto. ¿Cuál es el interés entonces? Que aprendan. Y allí tenemos que trabajar. Este año van a aprender como nunca, ¿no es cierto? El papá tiene que enterarse y entender que no es la calificación. Hay muchos papás que siguen pensando en la calificación, que es el aprendizaje, que es el sostenerlo en este momento tan complicado. La escuela y los maestros hoy tienen ese papel, que es un papel vital. Muy bien, pasemos por favor. Entonces, profesores, ya estamos viendo que hay dos competencias por lo menos que hay que trabajar. Les cuento que todo este material va a estar en su plataforma, ya ustedes van a recibir, como hemos tenido inscripciones hasta casi el final, ustedes van a recibir su usuario y contraseña, y ahí van a encontrar la presentación, van a encontrar el video, y van a encontrar una guía
Yo en cada sesión les voy a poner una guía, ¿ya? Una guía de lectura de 5 o 6 hojas para que ustedes tengan la información. Yo quiero compartir con ustedes esto sobre qué aprenden los estudiantes, qué quieren aprender. De verdad, solamente contenidos. La gente está muriendo a su alrededor, estamos en una lucha terrible porque se respete la distancia social, porque la solidaridad sea parte de nuestra vida, pero nosotros estamos con temas, no sé, pues tan complicados de matemática que no lo hemos articulado con ese escenario. ¿Ustedes creen que eso puede tener sentido para un niño en esa situación encerrado, que no puede salir, que no ve a los amigos, que no hace las cosas que siempre hace? Yo encontré esta carta buscando, ¿no? Y leyendo muchas cosas sobre esto. Encontré esta carta que me parece interesante. Es una carta de un profesor español que le da, de filosofía, que le manda a sus alumnos adolescentes. Yo quiero que me escuchen leerla, yo la voy a leer, y después hay ahí 4 preguntitas que les estoy proponiendo, y les voy a dar unos 5 minutitos para que piensen en cada pregunta, y ahí sí le voy a pedir que David me ayude y abran su micro. Abran su micro y el que y me van contestando, por favor. Yo quiero participación. Yo les cuento que el otro día un profesor de mi colegio me decía, Miss, a veces me desanimo, porque a veces los chicos no abren sus cámaras y a veces no participan mucho, entonces yo tengo que motivarlos. Sí, pues porque un profesor, si no hay interacción, imagínense. Entonces yo voy a leerles esta cartita hoy y luego les voy a plantear 4 preguntas, que tienen que ver, profesores, con lo que deben aprender los estudiantes hoy. Y luego de eso ustedes prenden su micro, ahí los va a ayudar David o Julio, y ustedes van haciendo las preguntas, ustedes van contestando esas preguntitas, ¿no? Por lo menos hay que lograr que participen algunos, no se puede todos, porque es imposible. Miren lo que dice. Querido alumno adolescente, no tengo que ser yo el que te diga que el confinamiento continúa y que parece que va para largo, ya lo sabes y ya lo sufres. Para nadie es fácil, y sé que para ti menos. Cuando se tiene la vida en los labios, cuando se tienen tantas ganas de volar, cuando soñabas con ese viaje con todos tus compañeros, cuando se estrena la libertad cada día, y cuando se desean vivir experiencias cada noche, estar encerrado en casa no es fácil. Solo te puedo decir que lo estás haciendo muy bien, realmente bien. Cuando cada día os oigo en la pantalla del ordenador, cuando recibo vuestras reflexiones sobre la libertad y cuando cumplís en la entrega de todo lo que los profesores proponemos, solo puedo sentir orgullo de vosotros. Sí, no sé si alguien te lo está diciendo. Si te sirve, te lo digo yo. Lo estás haciendo muy bien. Entendiste muy pronto el mensaje repetido de que no estábamos de vacaciones y que las clases continuaban con normalidad. Es verdad, pero que no te engañen. Esto no es normal. Pasa, por favor. Las clases no continúan con normalidad. Que los profesores te mandemos una lista interminable a veces de tareas que te está resultando agobiante, no quiere decir que estemos enseñando, mucho menos significa que estemos educando. Sé que las circunstancias de cada uno de vosotros son muy diferentes. Vuestro acceso a la tecnología, vuestras situaciones familiares, vuestros hogares, no os agobiéis. Esta lista de tareas no es ahora lo más importante. Aceptad cada uno vuestra situación y sacad lo mejor de vosotros mismos, como en tantas ocasiones os he visto hacer. Es un privilegio, es un tiempo privilegiado para aprender, no precisamente matemáticas, física, literatura o latín, sino para aprender grandes lecciones importantes, que tal vez pasan desapercibidas en las clases presenciales por el agobio del temario oficial. Pasa, por favor. Es un tiempo privilegiado para educar la paciencia. Sé que te cuesta mucho admirar, no leo ahí, del ser humano, la solidaridad del ser humano. Todo el mundo está sacando lo mejor de sí mismo. Y esta me parece la mejor orientación académico-profesional que puede recibir. Entender la verdadera libertad, vivir con menos cosas, pensar mucho, entender lo importante que son las clases. ¿Quién te iba a decir a ti que estabas deseando volver al recinto del que tantas veces dijiste que te querías ir? Y ahora no volver. Entender y valorar la utilidad de las redes sociales como herramienta de relación y aprendizaje. No te olvides que somos relación. Seguro que tú puedes continuar esta lista de aprendizajes.
Los balcones se han convertido en escenarios improvisados para el mundo, donde se aplaude, se canta, se recita, se interpreta música, se homenajea, se vibra, y ahí también estás tú. Las calles se llenan de aplausos y ruidos de sirenas que emocionan. ¿No te parece esto una lección magistral? Al final, ha tenido que ser un virus y no un filósofo, como yo pensaba, que nos remueva la conciencia y nos enseñe qué es la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia. Cuando salgamos de nuestras casas, que hoy son más que nunca nuestras cavernas, será otra la realidad que nos encontremos, más verdadera, más humana, más real, más viva. De esta saldremos siendo mejores, sabiendo que es el bien, que es la belleza y que es la verdad. Un abrazo, habrá primavera. Un profesor en un colegio español que le escribió esto a los chicos y él decía, y leía un poco el testimonio que él daba, que tenía tantas tareas, que el director le había dicho que tenía que trabajar todo lo que habían planificado y que él tenía chicos que ya habían tenido grandes tragedias y que realmente no se podía. Entonces él decía que sentía que no había esto, profesores. ¿Qué escenario el que estamos viviendo? No podemos pensar que es normal. No podemos estar pensando en las notas bimestrales. En ese escenario, tenemos que pensar primero cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a calificar, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a hacer que aprenda. Entonces, yo sí creo que este es un reto. Creo que hay que tener claro el escenario para seguir pensando cómo enseñar competencias aquí y estar convencidos de que tenemos que aprovechar el contexto, porque ese aprendizaje nunca lo van a olvidar. Nunca van a olvidar los chicos que estuvieron encerrados, ya van 80 días en el año 2020. Nunca lo van a olvidar. Lo contarán y qué pasará en el mundo después de esto. Y eso no es un aprendizaje. Entonces, yo les planteo estas preguntitas. Pasa, por favor, David. Son 4 preguntas muy sencillas, profesores, que tienen que ver con esto. Primero, pensando en este escenario, ¿qué aprendizajes cree usted que deberíamos desarrollar en el contexto de la emergencia sanitaria? De verdad, profesor, ¿qué aprendizajes? ¿Qué es lo que más importante hoy? ¿Qué es lo que el chico, hablamos mucho del aprendizaje significativo? Muy bien. ¿Qué es significativo para él ahora? ¿Qué competencias cree que debemos priorizar en este contexto? Si bien es cierto, la 093 nos habla de priorización, pero de verdad que están todas. Yo sí creo que no se podrán trabajar todas. Yo sí creo, por ejemplo, que esa idea de que todas las competencias en el trimestre o en el bimestre va a ser imposible. Estamos en otra situación. La norma dice que hay que priorizar, pero te pide priorizar siempre y cuando tengas experiencias de aprendizaje y que estén conectadas al contexto. ¿Cómo crees que debe ser la evaluación, profesor? ¿Cómo evaluamos eso? ¿Qué han pensado? Porque tenemos que tener, estamos tomando el examen así para marcar. Ustedes saben que no resulta, porque el otro día una mamá me decía, ¿cómo es posible? Una prima en realidad, ¿cómo es posible? Me decía, yo veía a la otra mamá que le estaba soplando al hijito. Yo le digo, están aprendiendo en casa, la evaluación tiene que ser distinta. O sea, ahora es un niño de primer grado, tiene que haber alguien ahí para que aprendió a leer, o sea, ni modo. Entonces, profesor, en ese contexto, ¿cómo evaluamos? ¿De verdad vamos a evaluar como antes? Prendan las cámaras, no los podemos obligar, por si acaso. Hay una norma, la intimidad, al respeto a la intimidad de los estudiantes, no quieren prender la cámara porque qué situación tendrán en su casa, no los podemos obligar. ¿Qué hacemos? Entonces yo creo que hay que plantearle desafíos, hay que evaluar en el día a día. Esas tareas que le damos tienen que ser significativas, no los llenen de tareas, porque después no van a poder, no es que lo califique con una nota, sea cualitativa o cuantitativa, tiene que devolverle con un comentario, porque si no, ya no hay pues la comunicación de todos los días, ¿no? Presencial, donde tú le preguntabas y lo cuestionabas y lo ponías en conflicto cognitivo. Ahora no hay eso, o sea, entonces, si bien es cierto, hay clases en vivo, pero tampoco puedes hacerlo de alguna manera, pero no pues como lo presencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, yo creo que esas ideas hay que ir pensándolo. Y luego les estoy pidiendo, relate alguna experiencia de aprendizaje de este tiempo. Yo creo que podemos escribir un libro, profesor. Si nos juntáramos y todos contáramos todo lo que nos pasa, de verdad. Por ejemplo, yo aprendí a usar mi Zoom. Les cuento. Y eso es así. ¿Por qué tenemos que saber? Todavía mi hijo me ayuda. Ahorita antes de empezar, él me ha estado viendo que ya esté todo. Entonces, todavía estoy en ese afán. Yo le decía a los chicos del consorcio hoy día, que maneja mucho la tecnología, a Julio y a David, chicos, me tienen que ayudar. Ya, todos estamos aprendiendo. ¿Quién puede decir yo ya lo sabía? Entonces, esas experiencias son importantes. Yo les voy a dar un tiempito. Miren, vamos a ver la hora.
Es exactamente, ya la próxima semana trabajaremos en equipos, no se preocupen, es 7:55. Yo les voy a dar hasta las 8:05, 10 minutos. Les pido por favor que lo escriban, les voy a agradecer, piensen en esa pregunta y lo escriben, y les pido por favor también que levanten la manito acá en la plataforma o en el chat me ponen quién va a pedir la palabra y le vamos abriendo el micro, por favor, David, para escucharnos. La verdad, si no hay interacción, estoy hablando sola. Les voy a agradecer. Muy bien, ahí tienen la preguntita, las 4 preguntitas, claro. por favor, y vamos trabajando. Listo. 10 minutos.
Muy bien, faltan 2 minutitos para que sean 8:05 y empezamos a compartir algunas ideas. Muy bien, vamos a empezar. A ver, hay una profesora que es la primera que va a participar, es Viviana Benavides. A ver si abre su micro, Viviana Benavides, y nos ayuda un poco a compartir estas, como pretexto tenemos estas 4 preguntas, ¿no? ¿Qué aprendizajes deberíamos desarrollar hoy? ¿Qué competencias? ¿Cómo debería ser la evaluación? Y por supuesto alguna experiencia. Por favor, la profesora Viviana Benavides.
Liliana, ¿me escucha bien? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A todos los docentes. Y bueno, estoy bastante contenta de escuchar nuevamente una capacitación de parte suya, Liliana. Creo que vamos a aprovecharla al máximo y vamos a poner en práctica, creo yo, de la mejor manera este tipo de nuevo aprendizaje y enseñanza para todos, ¿no? En cuestión a la pregunta número 1, bueno, recalco que soy profesora de educación física e imaginarán que para mí es algo nuevo, diferente, totalmente es un reto muy fuerte en el área de educación física, ya que estamos acostumbrados siempre a trabajar en el campo, ¿no? Para nosotros esto ha sido un cambio, pero ¿por qué no una nueva forma de llevar a cabo este aprendizaje, ¿no? Creo yo que la primera respuesta es que de todas maneras va a haber un aprendizaje significativo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar de acuerdo a lo que el estudiante necesite y lo pueda utilizar en su día a día, ¿no? En el caso de nosotros, que hemos estado acostumbrados a trabajar siempre con lo que es por medio del deporte, ahora tenemos que trabajar mucho sus capacidades físicas, cómo ellos moverse dentro de un espacio reducido, cómo de repente ellos van a fortalecer parte de sus músculos, conocer qué músculos tienen. Y yo creo que ese aprendizaje, más que todo, es significativo porque a ellos le va a servir para su día a día, ¿no? En la pregunta número 2, yo creo que todas las competencias son importantes. En el caso de mi área, a pesar que pensamos que la educación física solamente es una parte práctica, nos hemos dado cuenta que no, que es muy importante también la parte teórica, ¿no? Que aquí, de alguna forma, hay que trabajar la actividad física, cuáles son de repente los beneficios. Porque si no haces actividad física, el ser sedentario, cuáles son la parte negativa que va a ejercer en el cuerpo, ¿no? Yo creo que es muy importante el desarrollo y la evaluación de todas las competencias, en mi caso. Ahora, la pregunta 3 no la tengo ahorita. No tengo el... A ver, la pregunta 3 está por aquí. La pregunta 3 indica cómo crees que debe ser la evaluación de estos tiempos, ¿no? En este aprendizaje, yo creo que la evaluación sería internalizando lo explicado, ¿no? Nosotros también, de alguna manera, podemos dejar actividades de forma síncrona, ¿no? Que es las tareas o las actividades más que todo que podemos dejar en aula virtual, en el cual luego va a ser esto explicado, ¿no? En la parte del aprendizaje síncrono, ¿no? Donde aquí vamos a explicar detalladamente, ¿no? De una manera muy rápida, tal vez, haciendo preguntas, como se dice, ¿no? Reforzar, sobre todo. Si mi estudiante de repente en la parte teórica me dice un músculo que no es el correcto, yo tengo que enviarle y darle la retroalimentación indicándole que no es la parte, que no es el lugar, que no es el músculo lo que se está utilizando en ese momento, o qué ejercicios sí te ayudan y cuáles no, ¿no? Y bueno, creo que me fui primero por la parte de la experiencia. Nosotros, educación física, ¿no? Estamos también poniéndonos las pilas, por decirlo de esa manera, y tratar de salir airosos también de esta nueva enseñanza-aprendizaje, ¿no? Yo me siento muy contenta porque mis estudiantes en cada sesión Zoom que tenemos, no crea, ellos en un espacio, porque algunos pueden tener espacios muy grandes, otros espacios muy reducidos, viven en departamentos muy pequeños, pero tratan de adaptarse y de poder sacar esa adrenalina, porque también es parte de una presión, la parte emocional acá está jugando mucho, y creo que el área de educación física, el área de danza, el área de arte, está en este momento interviniendo en beneficio de ellos. Es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, es cierto, ¿ah? Es un reto para los cursos que tienen actividad física, para arte, es un reto y de verdad que estoy viendo que están haciendo cosas lindas, porque el maestro es eso, profesores, el maestro se reinventa, tiene recursos y creo que siempre va a encontrar la forma de que el estudiante aprenda. Y aprenda significativamente. Yo creo, por ejemplo, que la educación física es vital. Ahora que están encerrados, imagínense en casa, que paran mucho tiempo de forma sedentaria, sentados con la computadora, con el televisor, el tema del ejercicio físico es vital. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué colegio es Diana?
de San Antonio. San IHS. Antonio, un placer. Muy bien, ¿alguien más, por favor? A ver, ¿alguien más? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién quiere? Somos maestros, tenemos que interactuar mucho, de eso se trata esto. Pase bien, Lili. Buenas noches. Hola, Evelyn, pase bien. Gusto de verte. Verte igualmente y ver a tantos compañeros que bueno. nuevamente seguimos apostando por prepararnos, ¿no? Por responder a estos nuevos cambios y retos que se nos plantea ante este contexto que vivimos, ¿no? Y sí, es una carta muy linda y creo que también resumiría el sentir de muchos de nuestros docentes, ¿no? La carta expresa una total empatía por parte del docente que la escribe, y además también es parte del mensaje que nosotros tratamos de dar a diario a nuestros estudiantes, ¿no? Esperanza, ánimo, positivismo, y creo que tiene mucho que ver en ese pequeño momento sincrónico que tenemos con los estudiantes, el cómo transmitimos los aprendizajes, cómo logramos que los chicos construyan, ¿no? Y la parte actitudinal nuestra también influye mucho ante todo el contexto que ellos puedan vivir, ¿no? Y sabemos que hay muchas realidades. En cuanto a la primera pregunta respecto a los aprendizajes, ¿no? Creo que toda experiencia que hoy vivan y sientan los chicos va a ser una experiencia que se va a rescatar para el aprendizaje. Yo más bien diría que es un momento oportuno para poder trabajar de la mano con los enfoques transversales, con los valores, ¿no? Trabajar la empatía, la solidaridad, la resiliencia, la creatividad. Tú decías hace un momento, nosotros los docentes nos reinventamos. Y yo creo que hasta las familias están pasando por ese proceso de reinventarse, de generar hasta espacios, ¿no? Lo vivo yo a diario, tengo un hijo en la universidad, la hija en el colegio, mi esposo que trabaja. Todos buscamos cómo, ¿no? Organizarnos y responder a esta situación que vivimos a nivel familiar. Los chicos también, ¿no? Y de ahí enlazo un poco con la última pregunta, ¿no? Experiencias que hemos vivido. Yo he visto chicos que han trabajado ubicando sus muebles entre el comedor y la sala para hacer una clase de educación física, ¿no? Entonces, realmente creo que experiencias como las que he visto en el monitoreo que hacemos a las clases de los docentes son riquísimas, ¿no? El sacar chicos que con la escoba, no tienen un palo, pero con la escoba, con el palo de la escoba hacen los diferentes ejercicios que con mucho entusiasmo transmite la docente, porque creo que, y reafirmo, la actitud de la docente, ¿no? Docentes que transmitan con sus palabras, siempre con mensajes esperanzadores, eso es lo que los chicos quieren vivir, quieren escuchar. Y en cuanto a la pregunta de las competencias, sí, pues, ¿no? Nos dicen que prioricemos, jerarquicemos todas, no podríamos decir cuál va más que la otra, pero creo que era la resolución de problemas, la participación ciudadana, que también está enmarcada en la 093, perdón, y de ahí de la mano con el juicio crítico, ¿no? Porque el hecho de estar tan expuestas las noticias y todas en general desalentadoras, tienen que generar espacios, ahora último con este tema social, ¿no? El racismo, o sea, son tantas cosas las que se están viviendo, coyunturas tan intensas, que creo que sería importante quizá enfatizar, y ya que también lo tiene esta resolución en la participación ciudadana, el juicio crítico, y cómo evaluar, cómo debe ser esta evaluación, pues debe ser una evaluación flexible, debe ser muy creativa, ¿no? Debe ser una evaluación que salga de lo convencional que nosotros trabajamos y busque más bien estrategias más cercanas, ¿no? A veces yo he recibido muchos mensajes, ¿no? De papás que dicen, Miss, se le colgó el sistema justo cuando estaba a mitad de la evaluación en línea. Frustración del estudiante, tensión en la familia, ¿ahora qué va a pasar? Entonces responder también de una manera muy empática, transmitir, ¿no? Esa tranquilidad que las familias necesitan, y buscar otros mecanismos que permitan que podamos comprobar los aprendizajes. Habla de la resolución de evidencias de aprendizaje,
¿no? Entonces, de ahí sí yo transmitiría quizá la primera pregunta que hiciste al iniciar este curso, ¿no? La expectativa grande que tenemos es que podamos, y siempre, ¿no? Con las orientaciones que tú nos sueles brindar de manera tan acertada, cómo lograr realmente la consistencia, la coherencia entre este instrumento de evaluación, el propósito de mi aprendizaje, cómo lograr que realmente evaluemos de manera justa a los estudiantes, ¿no? Hay muchas limitaciones con esta educación a distancia y lo que queremos es evaluar de manera justa, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un gusto verlos a todos. Eso sería lo que podría aportar. Muchas gracias, Evelyn. Y sí, miren, Evelyn nos dice algo interesantísimo. Tenemos que dar esperanza, profesores. Tenemos que sostener, no solamente al estudiante, a la familia. Porque recuerden que el niño está escuchando la clase y toda la casa escucha la clase. La mamá también está escuchando todo lo que decimos. Es otra forma de, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Recuerden que la evaluación formativa no es punitiva. La evaluación formativa no está emitiendo juicios, menos juicios negativos. Está allí para retroalimentar, para ayudar, para apoyar, sobre todo en este contexto. Imagínense un niño que vive encerrado con tantos problemas, como Erwin nos los recordaba ahora, y que encima le vaya mal y nosotros que todo lo que haga le mandemos solamente con una calificación negativa, no le pongamos ninguna palabra de aliento. ¿Cómo se siente? La evaluación también es motivación. El niño se motiva cuando ve algo que el profesor le ha puesto que debe estar bien. Entonces es necesario de verdad reinventar ese tema de la evaluación, ver dónde estamos, cómo estamos. Ahí creo que hay muchísimas cosas que hacer. Nos hemos reinventado los maestros y se han reinventado nuestros estudiantes. Están buscando ellos también la manera de verdad de adaptarse a esta educación remota. Y la evaluación, yo creo que la palabra es esa, flexibilidad. O sea, en estas condiciones, ¿no? Y alguien me decía que un profesor no le permitió la entrada al Zoom a un niño porque llegó tarde. Eso se puede hacer en esta situación. O sea, el sentido común, profesor, es recontra importante. O sea, de repente, pues no tuve internet, de repente la máquina estaba ocupada, de repente. Hay cosas que hoy la flexibilidad tiene que ser de verdad nuestra mejor arma y adaptarnos a cada situación de los estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias. El profesor Walter Nima. Dos más, va a participar el profesor Walter Nima, por favor, y la profesora Mónica Cueva, y vamos a seguir, porque si no, la verdad que el tiempo es corto cuando estamos entre maestros aprendiendo juntos. Muy bien, profesor Nima, lo escuchamos. Profesor Nima, ¿está? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfectamente. Ya. Liliana, buenas noches. Buenas noches a todos. Te extrañamos mucho por el colegio después de las capacitaciones que nos has dado. Bueno, para compartir primero, aquí es algo muy importante preguntarnos qué es lo que pretendemos que aprendan mis estudiantes. Yo creo que ese es el punto básico para poder de alguna manera responder qué aprendizajes creo yo que debería desarrollar en el contexto de emergencia sanitaria. Ahora, dentro de ese contexto en la cual, ¿qué cosa pretendo yo que mis estudiantes aprendan? Se va a hacer más flexible lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje por este tipo de emergencia. Por ejemplo, yo me imagino aprender ciencia en un tipo de situación de emergencia, ¿no? ¿De qué manera la ciencia es útil en este momento para poder controlar esta emergencia que se está dando, por ejemplo, con el coronavirus? Lamentablemente, en nuestra cultura como peruanos todavía no nos enseñan a esos modelos de educación que debemos conservar. Si hemos visto los medios de comunicación, como mis alumnos me decían, ¿cómo es posible que el peruano piense, me puedo morir del virus, pero no de hambre? O sea, ¿qué enfoca ese contexto de nuestra cultura? Al final no me interesa mi salud, pero sí me interesa comer. Por otra parte, un ambiente, de alguna manera, aprovechar el ambiente de aprendizaje, enseñar de alguna manera el poder que el derecho a la educación durante la emergencia tiene que darse siempre,
las personas tenemos un derecho a la educación y pase lo que pase, este proceso de nuestra educación debe estar aprovechado siempre. No necesariamente pensar, ya, no tengo plata, no me puedo educar. Ya, el virus vino y no puedo salir, entonces mejor no me educo. No es eso, sino de qué manera nosotros, ante este proceso de emergencia, podemos seguir educándonos. Y a mí me parece, dentro de lo que es esa pregunta que haces sobre las competencias, por ejemplo, ya, me parece que es importante desarrollar lo que es el cuidado de la salud, en este caso el ambiente, la sobrevivencia, un derecho de la ciudadanía al bien común, el bienestar emocional, que nuestros estudiantes no estuvieron acostumbrados a llevar ese tipo de enseñanza, de educación, ni tampoco nosotros. Nos estresamos. Hay estudiantes que a veces están abandonando o piden permiso 2 o 3 días porque lamentablemente no soportan toda esta carga de comunicación que tenemos. Y algo también muy importante que a mí me parece trabajar son las competencias socioemocionales, las competencias de ciudadanía. Comparto una experiencia yo enseñando y dando las clases virtual con quinto de secundaria sobre el contexto de la Guerra Fría. Y yo les digo, bueno, en mi presentación les digo, esto es lo que yo pretendo hoy día. ¿Qué cosas piensan ustedes que podemos trabajar aparte de estas cosas o temas que les traigo? Interesante porque hay que estar actualizados. Y una alumna me decía, profesor, ¿por qué no abordamos ese contexto de la Guerra Fría con esa situación de Rusia con Estados Unidos? ¿Por qué no lo abordamos ahora con George Floyd? Lo que está pasando, el contexto en Estados Unidos con este de raza negra que lo mataron de esa manera cruel. Y ante esa situación supimos enganchar todos esos acontecimientos que pasaron durante la Guerra Fría después de 1945 con el contexto de lo que está pasando Estados Unidos. Y eso ha sido un pretexto para poder desencadenar toda esta situación que muchos estudiantes me decían que son cortinas de humo para distraer a la población de alguna manera. Por otra parte, también es bueno compartir a veces las experiencias en que los estudiantes, a través de una clase que uno los introduce, ellos de alguna manera participan y dicen, me gustaría que este tema sea enganchado con esta parte de acá. Y me ha dado resultado porque los estudiantes al final no quieren que termine la sesión de clase. No quieren que termine, pero les digo, no, tenemos que avanzar. Ese es mi aporte nada más, Liliana. Muchas gracias, profesor Walter Lima. Miren qué experiencias, profesores. Qué experiencias. Creo que el aprendizaje es significativo cuando enganchamos con el contexto, cuando de verdad somos capaces de mirar lo que estamos viviendo y sobre eso se puede trabajar. Recuerden que una situación tiene varias aristas. A veces de una misma situación yo puedo trabajar varias competencias, no solamente una, varias. Entonces vamos a escuchar a la profesora, con ella vamos a terminar, nos encantaría escuchar a todos, pero es difícil. Mónica Cueva. La profesora Mónica Cueva, por favor. No se te escucha, Mónica. Creo que está apagado tu micro. Ahora sí. Ahora sí, ¿Listo? perfecto. Ya Buenas está. noches. Bueno, Ave María con todos. Mi Lili recibe el saludo del Colegio Rosa Lima, en especial de Sor Cristina. Se quiere bastante y aprecia por todo lo que nos has enseñado y nos sigues enseñando. Gracias. Bueno, para responder a las preguntas que aquí nos has hecho, en primer lugar, ¿no? Hablábamos sobre los aprendizajes y yo escribí ahí en el chat, ¿no? Que lo que se debería considerar, pues, son esos aprendizajes que les sean significativos a los niños, ¿no? Para su vida cotidiana, sobre todo en este marco, ¿no? De la cuarentena, de la emergencia y en este nuevo reto de aprender desde casa. Entre las competencias, considero que se deben manejar o priorizar las que están en personal social, ¿no? Las que nos hablan de identidad, de desenvolvimiento ético, también de responsabilidad. Por ahí podemos involucrar la conciencia y como decías tú, ¿no? Las competencias se deben considerar todas y debemos ir viendo de acuerdo a lo que vamos trabajando con los chicos. También vincularlas con comunicación, las 3 competencias de comunicación, ahora pues sobre todo la oralidad, ¿no? Interactuamos con los chicos a través de las videoconferencias. Ellos, si en el colegio querían participar, hoy más que nunca, ¿no? Podemos tenerlos ahí, ávidos a aprender y a querer dar su opinión respecto a lo que se esté trabajando. Luego,
con respecto a lo que se puede evaluar, en una capacitación anterior, la semana pasada, hacías mención de el tipo de evaluación que se debería trabajar con una hoja informativa, ¿no? Una hoja donde se puede informar al padre de familia, no un calificativo, sino el logro del niño, las dificultades, las recomendaciones que se le pueden dar, para que el padre de familia tenga como que un parámetro de dónde guiarse y cómo poder acompañar a su niño desde casa, siendo más flexible para ellos y no tener pues que calificar con una A, una B o una C, sabiendo, ¿no?, que estamos todos aprendiendo acá en este nuevo reto, y que a los chicos pues difícilmente se les puede calificar, ¿no? O sea, podemos evaluarlos, estar en la constante evaluación, pero poner una calificación como tal, sobre todo que desmerezca el esfuerzo que hace cada estudiante, deberíamos revisarlo, ¿no? Con respecto a lo que también mencionabas sobre la experiencia, ¿no? Una experiencia que justo el día de hoy yo les quisiera compartir es, hoy por ejemplo iniciamos Meet, nosotros hemos trabajado en el colegio con Zoom, pero hoy ya todo el colegio tenía que iniciar Meet. Empezamos toda la actividad y algo pasó acá en la laptop que yo me desconecté. Salí de la clase y me he demorado 10 minutos en reiniciar la laptop, volver a entrar. Ingresé a la clase y yo ya preocupada qué estarán haciendo, por ahí el chat, ¿no? Para ver el chat, porque acá no se puede eliminar el chat, en cambio en Zoom sí lo hice. Ingreso a la clase y de verdad muy, muy contenta con los chicos porque estábamos trabajando una comprensión de lectura con el texto y yo me había quedado en la consigna 4. Y ellos ya, a mí ya llegó la Miss, ya. Entonces yo no iba a retomar, me iba a disculpar y, Miss, ya estamos en la consigna 5, Miss, está participando Angelina. Así, o sea, fue tan espontáneo, o sea, verlos ahí a todos trabajando, no tuvieron la necesidad que yo esté presente, ellos continuaron, bueno, estoy hablando también de niños de 6º grado, ¿no? Que de verdad en ese momento es lo que dices, ¿no? O sea, ese aprendizaje autónomo, esa responsabilidad de ellos de continuar con el trabajo aún sin la presencia mía. Fue muy, muy bonito, muy gratificante, y creo que ahí estamos nosotras haciendo camino, ¿no? Con los chicos, nosotras mismas, ¿no? Como dices, aprendiendo esto del manejo de la plataforma, porque sí nos pasa, pues, ¿no? Que por ahí no nos sale la PPT, no activé el audio del video, y ellos son, Miss, haga acá, Miss, ponga control tal, Miss, entonces, ayudándonos ellos, creo que si a nosotros nos cuesta, como adultos, ellos lo están tomando mejor. Los niños lo están tomando mucho mejor, están adaptándose a este cambio, y como decimos, no estamos perseverando. No estamos dejando de lado lo que nos gustaba hacer, no podemos estar, pero sí podemos aprender de esta nueva forma. Hay un lema que tiene el Colegio Rosa de Lima: hagamos de la iglesia doméstica el mejor lugar para construir nuevos aprendizajes, nuestro hogar. Nosotros compartimos este lema en todas las fichas, en las hojitas que mandamos, en las mismas PPT al hacer la presentación, para que ellos a su vez entiendan, ¿no?, de lo que están dando y cómo valoramos bastante el trabajo en casa, el trabajo que los padres están haciendo, colaborando con nosotros en el aprendizaje de sus niños. Eso es todo. Muchísimas gracias, un placer verlos también. Miren, profesores, cuántas respuestas, cuántas cosas hemos aprendido. De verdad que yo sí creo también que muchas competencias, todas se podrían trabajar, siempre y cuando seamos capaces de conectarlos con la realidad. También recuerden que es un tiempo también importante para trabajar las competencias de educación religiosa. La fe, las pastorales en los colegios, seguir con los chicos con las catequesis. De verdad, profesores, que ese espacio es muy, muy importante. También, como todas las demás competencias, el currículo nacional tiene todas las competencias y todas son importantes. Todas, porque todas de verdad que ayudan a lograr ese perfil de egreso que queremos al terminar la educación secundaria. Muy bien. Pasemos, por favor, David, vamos a avanzar porque el tiempo nos está... Muy bien, ya saben que tenemos un perfil de egreso. El currículo nacional sigue vigente, competencias que empiezan en inicial, se convierten en 30 en educación primaria y en secundaria son
31 porque tenemos educación. Avancemos, por favor. En la 093 nos hablan de una priorización de competencias, pero en realidad están todas. Ese es el perfil. Profesores, esto no ha cambiado, ¿no? Tenemos trabajando y el perfil se hace realidad con las cuatro definiciones claves, que ustedes ya conocen además. Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeño. El estándar hoy toma un protagonismo muy grande que ahora es muy importante porque cambia la promoción de un grado a otro, cambia si es un ciclo intermedio, es un ciclo donde termina, un grado donde termina el ciclo. Entonces es importante el estándar. Pasemos, por favor. Entonces, profesores, necesitamos hoy más que nunca trabajar esto. Ya ustedes conocen esto, pero recordemos que estamos centrados en competencias. Miren la competencia, ¿recuerdan? Es la facultad de combinar todas las capacidades de la competencia para resolver siempre un contexto. Tenemos un contexto de verdad singular, complicado, con muchas aristas y con sentido ético. Miren, esa es la definición de competencia, ¿no? La capacidad de combinar, la facultad de combinar capacidades. Ayer alguien me preguntaba, en una conferencia que hubo, me preguntaba, ¿y puedo priorizar las capacidades de una competencia? No, profesores. Una competencia es tal porque tiene capacidades. Yo no puedo decir, por ejemplo, la competencia lee diversos tipos de texto en lengua materna, tiene 3 capacidades, que son, obtiene información, lee, interpreta información del texto y reflexiona y evalúa. Yo no puedo decir solamente voy a trabajar la primera, porque me quedo en lo literal. Cada vez que yo trabajo una competencia, no se olviden, tengo que movilizar todas las capacidades. No evaluaré todas, pero sí las movilizo. Recuerden, entonces, que la competencia es la facultad de combinar capacidades para solucionar un problema. Y las capacidades son los recursos que el estudiante tiene, que son 3 cosas juntas: conocimientos, más habilidades, más actitudes. Miren, profesores, lo que nos pide. Retrocede, por favor, donde estábamos, David, gracias. Entonces, tenemos esos 2 conceptos que ya conocemos, no nos vamos a detener, ustedes ya lo saben. Tenemos los estándares de aprendizaje. Dicho sea de paso, acaba de salir el resultado de la prueba S, no sé si ya los vieron, creo que ha salido ayer. Todo el resultado de la prueba S del año pasado ya están. Muy bien. Entonces, y me acordé del estándar. Los estándares de aprendizaje tienen que ver con cada competencia. ¿Cuántos estándares hay? Hay 31 estándares porque hay 31 competencias. Cada competencia tiene sus estándares y cada estándar tiene 7 niveles. Entonces, ¿para qué me sirve el estándar? Para ver si realmente el estudiante va avanzando en la competencia. ¿Qué nivel de logro tiene en cada competencia? Para eso me sirve. Por eso es importante mirar el estándar de aprendizaje. Y los desempeños. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que el estudiante va a hacer? Son las descripciones específicas de lo que el estudiante hace. No son observables en una diversidad de situaciones y contextos. Hay una polémica muy grande, lo he leído mucho en los círculos académicos, sobre si es una descripción de lo que hace, y a veces el hacer tiene que ver con observación directa en el mismo espacio. ¿Es posible virtualmente? Yo creo que sí, la verdad. Depende de cómo se planteen las situaciones, ¿no? Y qué evidencias queramos recoger. Entonces, profesores, esto sigue vigente, esto es lo que estamos trabajando, ustedes lo saben. Lo que hay que hacer es insertarlo a una situación distinta. Ustedes saben, además, que tenemos situaciones significativas, que ha perdido la vigencia, las que tenemos tienen que ver con lo que pasa en nuestra escuela muchas veces. Hoy habrá que cambiar, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia, yo sí vi la necesidad de hacer nuevas situaciones significativas. Y estamos haciendo, les cuento, de repente les sirve, me está resultando, yo lo estoy de verdad documentando, pero cada semana nos reunimos con todos los profesores y planteamos ciertas situaciones problemáticas. Y tratamos que todos, a partir de esas situaciones, hagamos las clases en la semana. Tratamos de articular, porque si no al niño le hablan de diferentes cosas que pueden tener que ver con el contexto, pero no hay una articulación ahí. Yo creo que es bueno, por ejemplo, hasta ahora vamos 3 semanas, la verdad nos ha ido muy bien. Nos reunimos, ponemos en la mesa varias, virtualmente por supuesto, varias situaciones de contexto. Entonces nos quedamos con algunas, 2 para cada semana o 3, y ahí el profesor de matemáticas dice, puedo trabajar esto así, el profesor de ciencias dice, yo trabajo así. Estamos trabajándolo así. En primaria baja, están trabajando con proyectos, que es más fácil para los profesores, sobre todo ahora, y en secundaria estamos trabajándolo así, la verdad, para asegurarnos
que sí tenemos que aterrizarlo ahí los profesores están con sus planificaciones, viendo qué piensan trabajar, cómo podemos hacerlo. Y eso, profesores, es interesante porque nos da un espacio de organización real y de contextualizar los aprendizajes. ¿Cómo hacemos? Nosotros teníamos otras situaciones significativas, como ustedes, como todo el Perú, como todo el mundo, porque todo se nos movió. Hoy hay que crear otras, porque recuerden que un proceso pedagógico es la problematización. ¿Qué problema le presento? Imagínense lo poderoso y lo potente que es que el profesor de matemática le hable de una situación y sobre eso, sobre de ahí, desarrolle una competencia. Viene el profesor de comunicación, coge la misma situación y sobre eso trabaja las competencias de comunicación. Y viene el profesor de ciencia y sobre eso trabaja. Eso es interesante. Estamos tratando de hacerlo de verdad, porque yo decía, hay que ver cómo lo contextualizamos, no cada uno a su manera, sino que el chico vea que una determinada situación me ayuda, ¿no? Y es un escenario para yo desarrollar diversas competencias. Muy bien. Pasemos, por favor. Entonces, profesores, seguimos con este currículo, el currículo está vigente, y yo necesito saber mi propósito de aprendizaje, sino ¿qué voy a evaluar? Ustedes dirán, pero es evaluación el curso, pues, ¿pero qué voy a evaluar? Voy a evaluar mi propósito de aprendizaje. En educación a distancia tiene que estar más claros que nunca. El estudiante debe saber qué cosas queremos que aprenda en esa no sé, pues, sesión sincrónica o ese material asincrónico que le he dejado en la plataforma, ¿para qué le va a servir? Y recuerden que los propósitos son las competencias, las capacidades, los desempeños, los enfoques transversales de los que hablaba Evelyn, que me parecen vital. Hoy los enfoques tienen que estar, profesor, ya están allí. Hay que hacerlo visibles nada más. Y no habla hoy día del enfoque, no sé, pues del bien común, del enfoque del cuidado del medio ambiente, del enfoque de derechos, ¿no? Y del enfoque inclusivo. Hoy, de verdad que los enfoques están ahí. Hay que hacerlos visibles. Porque de repente los chicos no lo ven porque los maestros no estamos poniendo ahí el acento y poniendo énfasis en esos enfoques. Muy bien, entonces si yo voy a evaluar algo en mi sesión, tengo que tener un propósito de aprendizaje, porque al final voy a evaluar, ¿se logró el propósito o no? Ojo, no voy a calificar, no quiere decir que califique todas las clases, voy a evaluar, ¿logré lo que habíamos propuesto? ¿El chico aprendió o no? ¿Cómo hacemos? Entonces, por eso, profesores, cuando yo trabajo, siempre tengo que tener un propósito de aprendizaje, sobre todo si quiero desarrollar competencias. Muy bien, avancemos, por favor. Entonces, profesores, ese propósito de aprendizaje me va a ayudar mucho, porque en ese propósito de aprendizaje está la intención pedagógica. Miren, ahí una Miss con su celular y un chico abajo con sus audífonos. Esa es la educación de hoy. Pero esa Miss tiene una intención pedagógica. Cada vez que se conecta, cada vez que manda un material, tiene una intención pedagógica que se hace visible en el propósito de aprendizaje. ¿Qué es lo que va a evaluar? Eso es lo que yo voy a evaluar. Son acciones, las intenciones pedagógicas entonces, son acciones intencionadas del maestro que busca lograr determinados aprendizajes, desarrollar determinadas competencias, determinadas capacidades, determinado desempeño. Es necesario, de verdad, tomar en cuenta el contexto y las necesidades de los estudiantes. ¿En qué grado estoy? ¿Cómo están? ¿No es cierto? Es importantísimo eso. Tengo yo que adecuarme, ¿no? Y contextualizar el aprendizaje. Planificar las acciones, profesores, la planificación existe, no es que no, de repente las sesiones hay que ver, yo entiendo, profesores, que a veces esto es más trabajo para los maestros, hay que preparar materiales, hay que subir, es diferente, pero sí por lo menos una estructura de una sesión tiene que haber, porque si no, ¿cómo hago? ¿Qué acciones he planificado y quiero llevar a cabo en mi clase para lograr ese propósito de aprendizaje? Para que esa intención pedagógica que tengo y que está en los propósitos se hagan realidad. Y, lógicamente, el estudiante tiene que saber más hoy que nunca, que no tiene la posibilidad de estar cerca de ustedes, de interactuar más cercanamente, tiene que saber qué esperamos que aprenda. Yo sí voy a insistir mucho en eso porque si queremos que se autoevalúe, tenemos que saber qué cosa queremos que se autoevalúe, qué cosa queríamos lograr. Si ellos no saben qué esperamos de ellos, ¿cómo se autoevalúa? ¿Y cómo lo vamos nosotros? Entonces, profesores, esta primera parte es importante. Contextualizamos, tenemos propósitos de aprendizaje muy claros y tenemos, lógicamente, una intención pedagógica. Muy bien, pasemos, por favor. Esta es la manera hoy de trabajar. Entonces, pensando en eso, salió este año el único documento que tenemos que habla realmente de la educación a distancia. Ahí le ponía, ¿no? Dice, durante el año, en el marco de la emergencia sanitaria. En este documento se hace referencia a la educación a distancia. Pasemos, por favor. El 090,
ustedes la conocen, la hemos trabajado, pero hay cosas que hay que tener en cuenta, porque está pues con el enfoque por competencias, ¿no? Me dice, trabaje las competencias del currículo, que es lo que ahora necesitamos hacer, además. Las actividades pedagógicas, entonces, responden a un enfoque por competencias. Enfoque que debería orientar toda situación educativa, tanto en la modalidad a distancia como en la modalidad presencial. Estamos en la virtualidad, perfecto, pero seguimos trabajando el enfoque y, por lo tanto, necesitamos tener situaciones, ¿no? El aprendizaje situado, crear el contexto para que el estudiante aprenda. Y el contexto es eso, profesor, es la realidad misma, que ya de por sí nos está dando grandes aprendizajes. Pasemos, por favor. ¿Qué más tendríamos que pensar antes de pensar en evaluar? Ya, yo voy a evaluar ¿qué? ¿Qué estoy enseñando? ¿Competencias? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Están contextualizados? ¿Son significativas? ¿Qué evidencia le estoy pidiendo al estudiante? Tengo un montón de tareas que de repente no son significativas, que al estudiante no le han generado poner en juego sus capacidades, son cosas repetitivas o no. Entonces, yo creo, profesores, que hay que ir pensando mucho en eso. Los docentes deberán adecuar lo que teníamos, se supone, en el anual, ¿no? Y plantearlo como experiencia de aprendizaje. Esa palabrita nos va a acompañar mucho, pero hay que aprender a hacer experiencias de aprendizaje, porque nos va a aliviar el trabajo. Una experiencia de aprendizaje, profesores, es una situación determinada, de un contexto, pero que ustedes van a trabajarla en varias sesiones. Yo puedo, por ejemplo, plantear una experiencia de aprendizaje para toda esta semana o para 2 semanas, dependiendo de cómo voy a trabajar. No necesariamente es un proyecto, porque acá no van a tener productos tan grandes, un producto final como el proyecto, pero sí, profesores, de verdad que en esta coyuntura yo sí creo que las experiencias de aprendizaje van a ser muy interesantes. Entonces, ahí es importante que estas experiencias de aprendizaje se planteen, tomando en cuenta también la realidad del estudiante, el grado, la edad, en fin, todo aquello que implique que ese diseño de sesión que hemos hecho va a lograr los aprendizajes esperados. Muy bien, pasemos, por favor. Esto yo les dejo como una recomendación. Averigüen mucho de experiencias de aprendizaje, hay que aprender a hacerlas, profesores, hay que planificar con eso, porque de verdad que se presta mucho al escenario en que vivimos y nos va a facilitar muchas cosas. Muy bien. Lo más importante, entonces, es aportar al bienestar del estudiante, lo dice la norma. O sea, no estamos en la época punitiva, en que yo voy a señalar, eso ustedes saben que ya pasó. Yo muchos de los que están aquí los conozco, he trabajado en muchos cursos con ustedes en el consorcio, en los veranos, en los cursos de invierno, sé que este tema ya lo conocen, ya lo manejan. Entonces, lo importante es aportarle el bienestar a los estudiantes, relacionados directamente con las necesidades que están atravesando hoy, y que, lógicamente, profesores, sostenerlos en ese esfuerzo que hoy hacen todos los estudiantes, ¿no? En mantenerse en casa y en pasar esta pandemia y este estado de emergencia. Entonces, no se olviden, el bienestar de los estudiantes. O sea, hablamos de una evaluación positiva, hablamos de una retroalimentación constructiva, hablamos de flexibilidad, hablamos de no a la penalización. Entonces, el error hoy no se puede, pues, penalizar, ni castigar, ni criticar. El error nos tiene que servir para aprender. Entonces, en ese proceso estamos. El enfoque de competencias es así, pero hoy más que nunca por la situación tan particular que vivimos. Muy bien, pasamos, por favor. Entonces, profesores, es importante esto. Mire, la experiencia de aprendizaje. ¿No? Ahí está la Miss, miren, enseñándole, ahí está la niña, una clase en vivo. Las situaciones reales son las que determinan qué competencias vamos a utilizar frente a la experiencia de aprendizaje. Mire qué interesante. Yo parto de una situación real, como les decía, que es lo que estamos tratando de hacer, experiencias de aprendizaje nosotros en el colegio, y a partir de ahí vamos desarrollando las competencias. El contexto de la pandemia ofrece un conjunto de oportunidades para abordar y desarrollar diversas competencias que permitan asegurar los aprendizajes. Se busca que estos aprendizajes resulten útiles a nuestros estudiantes para discernir críticamente el problema, las posibles soluciones que hay, las diversas expresiones que ve todos los días en los medios de comunicación. Las alternativas de solución a esa experiencia de aprendizaje, esa problemática se discuten en el aula, se conversan, se enfocan de diferentes maneras. Todos viven el aprendizaje. El aprendizaje está vivo, profesores. Está vivo cuando realmente hay un espacio para que el niño sea el protagonista. Entonces, miren, de una situación dada podemos trabajar mucho, lo decían las profesores que ahora participaron, la ciudadanía y desarrollo personal y ciudadanía ahora, esas dos competencias
que son construir su identidad y convive democráticamente, son las competencias que hay que trabajar mucho, pero asociadas a las otras competencias, a las de comunicación, a las de matemática. La matemática hoy está ahí. Todos los días vemos matemática en la televisión, cada vez que nos dan una estadística, cada vez que nos dan una cantidad, cada vez que nos dan una probabilidad, cada vez que nos dicen que la meseta, que la curva y todo lo demás. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, todas las competencias matemáticas podrían ir tranquilamente, explicarles a los chicos eso que ven, ¿no? De ahí la competencia comunicativa, por supuesto, ciencias, ¿no? Esa vacuna, ¿qué es un virus? Hoy los chicos deben manejar mucho eso, ¿no? ¿Qué es un virus? ¿Qué cosa es una pandemia? ¿Cómo es el contagio? ¿Cómo se hace una vacuna? No sé, profesor. Yo creo que cada uno desde su área puede hacer de verdad magia, porque eso es el aprendizaje. Y de ahí incluso podemos sacar la fe, la religión, para ver la parte de la tutoría. En fin, yo creo, profesores, que de verdad se puede trabajar muchísimas cosas. ¿Cuántas? Desde una situación. Lo importante aquí para el aprendizaje significativo, para saber qué evalúo, es eso. El chico no sienta, estamos en pandemia, encerrados, y esto que me explican, ¿para qué me va a servir? No, eso no puede pasar, menos hoy. Que las clases sean una forma de entender la realidad, que sean para ellos la esperanza, de la que hablaba Evelyn hace un ratito. Que sea para ellos el espacio para que él pregunte, ¿cuántas dudas tendrá? ¿No? Entonces, profesores, yo sí creo que las experiencias de aprendizaje pueden ser de verdad un camino muy interesante para desarrollar competencias, sobre todo en esta situación. Muy bien. Alguien me pone ahí, pero también es importante no saturar a los chicos con el tema de la pandemia. Y le doy la razón porque todos los noticieros están con eso, pero hay que ver desde dónde, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, de los derechos ciudadanos, de dónde empieza el derecho del otro, en este sentido de que no respetamos el bien común y la solidaridad. Hay que ver desde dónde lo vamos enfocando. Hay que trabajar la parte socioemocional. Hay cosas, profesores, la naturaleza. Ustedes saben que ahora está resplandeciendo, ¿no es cierto? Eso es algo positivo. Entonces, desde ahí, hay que ver desde dónde lo enfocamos. La tecnología, miren hoy cómo nos sirve para el aprendizaje. Entonces, yo creo que hay diferentes escenarios de donde lo podemos ver. Muy bien, pasemos por favor. Entonces, profesores, tener el propósito de aprendizaje que tiene una intención pedagógica y tener claro además las experiencias de aprendizaje. En educación remota, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que hay que poner énfasis en las áreas curriculares con sus respectivas competencias, ¿no? Sobre todo en situaciones problemáticas. Por supuesto que articuladas con el contexto. Hay que priorizar, lo dice la norma también, lo recordaban ustedes ahora en sus participaciones, lo de ciudadanía, ¿no? Las competencias socioemocionales y las ciudadanas, ¿no? Y ahí, por supuesto, van todas las demás, las podemos articular. Y miren lo que dice la norma, está abajo, las competencias de las áreas de matemáticas, ciencia, educación física, arte y cultura, y todas se pueden desarrollar asociadas a las competencias de ciudadanía. Ustedes saben que la norma dice que si un estudiante a fin de año no logra las dos competencias, tiene que tener un proceso de recuperación en el siguiente periodo lectivo. Entonces hay que trabajar ciudadanía, hay que trabajar desarrollo personal y amarrado, por supuesto, con todas las demás competencias profesionales, porque todo es importante. Y estoy viendo que los chicos hacen maravilla, he visto clases de artes de verdad lindas, se está haciendo cosas que de repente en época presencial hubiese sido muy difícil pensar que las podríamos hacer siquiera. Y los estudiantes están respondiendo de la mejor manera. Pasamos, por favor. Entonces, profesores, pasa David, por favor. Miren el escenario en el que vivimos. Dale, ahí hay una imagen. Ustedes saben que la norma nos habla que las experiencias de aprendizaje y nos da algunas ideas sobre qué tenemos que amarrarlas. Ellos le llaman ejes. ¿No? Dan cuenta de situaciones, dice, las experiencias de aprendizaje dan cuenta de situaciones que respondan a problemas del entorno o a intereses de los estudiantes. Siempre la persona es el centro de la educación. Y eso no puede perderse jamás, hoy más que nunca. Estas se van desarrollando a través del conjunto de actividades que movilizan competencias. Entonces, ¿cuáles son los ejes que podríamos trabajar? Son sugeridos por la norma, pueden haber muchos más. Situaciones relacionadas con el cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia. ¿Cuántas cosas podemos trabajar ahí? ¿Cuántas áreas podemos trabajar sobre ese tema? Dale, por favor. Yo he visto un profesor que ha trabajado esta competencia de localización, lo que era antes geometría, espacio y localización, y ha hecho el plano de su casa y un montón de cosas muy interesantes que tiene que ver con la realidad, lo que el chico vive hoy. ¿Qué más? Situaciones relacionadas con la convivencia, profesores. No, creo que nunca hemos estado
24/7 todos en la casa. Y eso ha generado cosas diversas. ¿Hace cuánto tiempo no hacíamos eso? Cuéntenme. Todos salíamos a trabajar, los chicos al colegio, las universidades, al trabajo, y hoy estamos todos juntos, sobre todo los maestros que respetamos la cuarentena como debe ser, ¿no es cierto? Yo sé que todos los maestros lo hacen. ¿Y qué pasa en la convivencia en el hogar? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando allí? ¿No? A veces hay conflictos, a veces han logrado más armonía. ¿Qué ha pasado ahí? Eso también puede ser una situación significativa de que te pasa varias experiencias de aprendizaje. La situación relacional con la ciudadanía y el bien común, ya eso es de por sí la distancia social, porque tengo que pensar en el otro también, no solo en mí. El bienestar emocional, profesores. ¿Cuánto podemos trabajar ahí? Yo sé que muchos colegios están dando, los psicólogos, están dando algunos acompañamientos, algunas conferencias, algunas charlas a los papás, a los niños, los están acompañando en el proceso y eso es muy importante. También es bueno abrir un consultorio de repente ya personal para que los papás llamen, los chicos llamen a los psicólogos, que no solamente son las conferencias en equipo, ¿no? Eso de verdad, no saben ustedes cuánto van a ayudarlos. Lo sé por experiencia. Abren un consultorio psicológico, tales días de tal hora, cada papá llama o se comunica por el WhatsApp, en una videollamada. ¿Cuántos problemas los psicólogos pueden ayudar de repente a mirarlos por lo menos de otra manera? Creo que nadie tiene soluciones, pero sí, siempre un profesional nos ayuda en eso. Entonces, la parte emocional hay que trabajarla mucho desde los docentes en cada área, pero también con los departamentos psicológicos de las escuelas. Por supuesto, el uso del tiempo libre. ¿Qué hacemos para que los chicos en la casa ya tienen las clases, tienen un espacio de la tarea? Todo el día no va a estar en las clases, lógicamente. ¿Qué va a hacer después? ¿Cómo ayuda en el hogar? ¿Cómo comparte tiempo con la familia? En fin, profesores, ahí hay algunos de los ejes de los que podríamos trabajar. En el primero que dice cuidado de la salud está el ambiente también, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Para cuidarle esa naturaleza que hoy cuántas lecciones nos está dando. Entonces, estos son los ejes de los que podrían salir las experiencias. Hay muchos más, profesores. Yo creo que somos maestros creativos, nos reinventamos y sabemos que podemos amarrar de diferente manera estas competencias a las situaciones de contexto. Muy bien, pasemos, por favor. Entonces, profesores, pensando en eso, teniendo claro que estoy trabajando competencias, que estoy en ese enfoque, yo tengo que ir pensando también qué cosa voy a evaluar. Eso es lo primero para mí muy importante. Si vamos a hablar de evaluación formativa, porque si estamos trabajando contenidos, no tiene sentido la evaluación formativa, porque basta que el chico aprenda de memoria y lo repite igualito y ya está. No hay ahí progreso, hay capacidades que se pongan en juego, no hay aprendizaje significativo. Desde el título del curso, evaluación formativa. ¿Qué quiere decir? Estamos trabajando en este contexto, ¿no es cierto?, para que el estudiante aprenda. Sobre todo hoy, profesores. Hoy necesitamos que el estudiante aprenda, que el estudiante trabaje. Miren estas imágenes que yo les traigo aquí de lo que hacemos todos los días, ¿no? Están los niños con la MIS en un colegio X, trabajando, aprendiendo. ¿Cómo hacemos entonces para de verdad, a veces me preocupa, les soy sincera y les hago una confesión, sostenerlo hasta el final. Yo creo que el docente tiene que ir reinventándose, agregando estrategias nuevas. Estamos en mayo, profesores. Miren cuántos meses nos falta. Necesitamos que la tecnología sea un aliado allí. Los chicos se emocionan cuando tú le presentas un juego interactivo, cuando tú le dices, vamos a utilizar una plataforma nueva, y le dices lo que decía la Miss, chicos, pero si no puede, ustedes me ayudan. Ustedes saben que los chicos son habilísimos. Entonces, de verdad que compartir esos aprendizajes, que sientan que ellos nos ayudan, también es parte, profesores, de esta situación de aprender en una época tan difícil como esta. No, miren esta profesora, tiene ahí su pizarrita, que lo ha hecho, creo, con papelote, lo ha forrado, tiene sus imágenes. Yo sé que ustedes hacen cosas maravillosas. Yo, la verdad, estoy gratamente sorprendida de cómo rápidamente nos hemos podido adaptar a esta educación virtual y hacer cada uno cosas diferentes, enseñar música, trabajar de diferentes maneras. No se olviden, yo me quedo con lo que decía Evelyn hace un ratito, decía, la actitud es importante, pero no solamente la actitud del estudiante, profesores, es la actitud del maestro. Ustedes ven un maestro sonriente, lleno de energía, listo para trabajar con sus materiales, ya lo captan, el chico está allí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Yo les cuento que yo sé que cada uno ha tenido una experiencia distinta con el tema de la tecnología.
Yo sé que hay profesores en los colegios muy arduos, profesores de cómputo, que manejan los sistemas, saben mucho, apóyense en ellos. Que ellos hagan sus tutoriales, que nos enseñen. No hay otra, tenemos que hacer una comunidad de aprendizaje. ¿Y cuántas historias, profesores, hay? Miren, yo les cuento una. Yo tengo un profesor que tiene mucho, es un profesor mayor, pero un profesor muy responsable, la verdad, siempre ha ido con el cambio. Y hace poco hablé con él y me contó algo que no sabía, y me dijo, ¿sabes qué, Liliana? Yo iba a renunciar. ¿Por qué? Le digo. Porque cuando dijeron que íbamos a trabajar virtualmente, que tenía que hacer PPT todos los días, que tenía que hacer no sé qué, que el Zoom, que el no sé cuánto, yo dije, esto no es para mí. Y dije, ¿qué voy a hacer? Solamente lo que sé es enseñar, es lo que me gusta, ¿qué voy a hacer metido en mi casa? Y miren lo que me cuenta, me dice, él tiene una hija en Barcelona y hace muchos años trabaja allá, y en esos días que ya estaba con mi carta de renuncia en mi computadora, me llama mi hija, yo estaba bien desanimada, y le digo, hijita, voy a renunciar. Y ella me dice, no, papá, ¿cómo vas a hacer eso si la educación es tu vida? No, hijita, mira, para mañana tengo que hacer, o para pasado, tengo que hacer PPT, tengo que incluirle imágenes seguramente, yo no sé hacer mucho eso, yo he hecho algunos en mi vida, pero ahora todos los días, cuántas aulas tengo, en fin. Y ella le dijo, mira, papá, yo te voy a enseñar. Pero por ahora, tú escribe todo lo que quieras en Word y me lo mandas. Y yo lo voy a hacer. Pueden creer que yo no sabía que esos PPTs venían desde Barcelona. Él lo escribía todo, imagínense, le mandaba su sesión y le decía, quiero que diga esto en la primera viñeta. En la segunda me mandó y la chica lo convertía, ¿no? Porque nosotros tenemos un formato y todo con el logo, ¿no? Lo convertía. No te creo. Y me dice, ¿no? Te llamo para contarte que ya esta semana lo he hecho yo. Estaba tan feliz, profesor. O sea, esa historia, por ejemplo, maravillosa, el soporte de la familia, cuántas cosas ahí, ¿no? Le digo, no te creo, que esto iba hasta España, Barcelona, y volvía toda la semana, sí, me dice. Hasta ahora sigo así, hasta hace una semana. Entonces, profesor, yo sé que cada uno de nosotros tenemos historias que contar, pero también sé que estamos aprendiendo. Yo me he encontrado con muchos maestros, o me he comunicado con ellos que me han dicho, Liliana, sí, estamos aprendiendo, pero me gusta. El desafío, de verdad, también nos ha reinventado, las actitudes son positivas. Por eso yo los invito, profesores, a no caer en la rutina. No piensen, ya, voy a hacer mi clase igualito que la presencial agua y no, porque eso no va a tener de verdad un soporte hasta final de año. En Europa, cuando vino la pandemia, estaban por terminar, le faltaba, creo, el último periodo, un par de meses. Acá estamos empezando, entonces tenemos que ver cómo mantenemos, hay que enriquecer este espacio. Y yo quiero terminar hoy con una frase que de verdad siento que es así. El maestro es el corazón del sistema educativo. De cierre, por favor. Siempre, más aún en la educación no presencial. Profesores, cada uno de ustedes, como yo digo, es el colegio en la casa de sus chicos. Ya no ven los patios, las cosas lindas que podríamos tener en las escuelas, las ven ustedes. Ustedes son el colegio, ustedes son el soporte, ustedes son sus maestros que los acompañan en este momento difícil. Entonces, la idea de este curso es eso, profesores. Hoy, tener claro. Ese era mi propósito. Tenemos que trabajar competencias. Revisen lo que estamos trabajando. Estamos trabajando competencias. Tenemos situaciones significativas. ¿Cómo? Porque eso vamos a evaluar. ¿Cómo empezamos a hablar de evaluación si no tenemos claro qué vamos a evaluar? Lo primero es cuál es el objeto de mi evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Porque dependiendo cuál es mi propósito de aprendizaje y el enfoque que tenga, ¿no? Pedagógico, depende de la evaluación. Entonces, profesores, yo creo que ese es el reto. Yo les cuento que hoy hace primera semana, la próxima semana voy a tener toda la lista, vamos a hacer equipos de trabajo, van a exponer, porque no puede ser que yo solamente esté hablando aquí, van a exponer y vamos a hacer cosas, vamos a aprender juntos, profesores. Ya van a ver que como en la vida de siempre, seguramente yo también voy a pedir ayuda en algún momento a David, a Julio, que me ayuden en algunas, porque ese es el aprendizaje. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Vamos a ver cómo se hacen evidencias, van a aprender a hacer los comentarios descriptivos, cómo se hacen los criterios hoy con la norma, en fin, vamos a aprender juntos, pero sí, yo les voy a esta primera sesión, ya cuando tengamos equipos vamos a poder interactuar más, pero les dejo eso, ¿no? Esa reflexión profunda de cómo desarrollar estas competencias en los estudiantes. Cuáles son las que las necesitan todas, pero cómo hacemos para que realmente logren esos aprendizajes que nosotros hemos planificado y esas intenciones pedagógicas que todos tenemos porque somos maestros se hagan realidad. Muy bien, estamos terminando por hoy. Yo les pido, les agradecería que todos hayan puesto sus nombres en el chat porque necesitamos ver la asistencia. Ani, ¿querías decir algo? Buenas noches. Ani, ¿no? Muy bien. No sé, David, terminamos. Muchísimas gracias por su exposición.
Ha sido Sí, muy buenas noches, buenas importante. noches, buenas Buenas noches. noches, Ana. Buenas Me- noches. Buenas noches. Buenas ¿Aló? noches. Sí, 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 que pensé escuchamos. que no me escuchaban. Sí, Escuchamos. Anita, te escuchamos. Muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias, profesoras, profesores. Pues solicitamos que cuando ingresen pongan sus nombres y apellidos para poder registrar la asistencia, ¿no? Hay números telefónicos, hay nombres del teléfono, en fin. Entonces necesitamos registrar la asistencia y toda esta presentación, la lectura, la carta, el video va a estar colgado en nuestra plataforma virtual que tenemos, ¿no? Entonces, el día viernes, porque mañana es jueves, vamos a constatar bien correos que algunos nos han rebotado, de repente no los escribieron bien a la hora de inscribirse, para el que abren todos los días, el usuario y la contraseña, para que puedan entrar a nuestra plataforma virtual y ahí va a haber un espacio del todo lo que se ha trabajado el día de hoy. Muchísimas gracias y los invito a Madre María Antonieta, de repente si quisiera darles un saludo. Despedida. Muy bien. Aquí está. Su micro. El micro. Paz y bien. Muchas gracias, Liliana, Bien, Sor María por esta Antonieta. noche, por todas estas reflexiones. Creo que a todos y cada uno de nosotros en el campo educativo nos viene bien. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas en la educación católica de nuestro país. Y ánimo a seguir adelante. Tenemos una semana por delante. Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Gracias a Ana Lucía, Julio, David y sobre todo Liliana. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermana. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Sí, bien. Gracias, buen fin de semana. Gracias. Paz y bien. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, pase bien. Hice muchas palomitas.